Buenas tardes. Am, yo quería hablar un poco acerca de la derrota de Kamala Harris y estoy esperando a que se termine el conteo en Arizona y Nevada para hablar de números completos. Eh, Porque no quiero hablar de la victoria espectacular de Trump y hablar a la misma vez de la derrota de Kamala para no poner una sombra sobre la derrota. Em, Porque son dos temas diferentes. Pero sobre los días y pensando en lo que ocurrió con la derrota estrepitosa que tuvo, yo he estado pensando que tal vez, Kamala no quería ser presidente. Yo publiqué un artículo en la revista de la Fundación Ego de Casca el 25 de octubre que se titula Kamala, una derrota anunciada. El artículo solamente está en español, donde yo ponía las razones y una de ellas era su falta de talento, de inteligencia elemental para resolver determinadas situaciones en entrevistas, etcétera. Pero pensándolo con más calma después de la elección, tal vez Kamala no quería ser presidente. Yo voy a analizar algunas cositas con ustedes aquí hoy que tal vez indiquen un poco de eso. Esta es Kamala Harris en su video de concesión de la derrota de las elecciones. Allí ella dijo que estaba dispuesta a que hubiera una transición pacífica, pero que iba a seguir luchando, que la lucha no terminaba ahí. El comentario es irrelevante porque todos sabemos que cuando un vicepresidente pierde una elección, sobre todo de la manera en la que ella la perdió, su carrera política termina ahí. Fue lo mismo, por ejemplo, que le pasó a Al Gore con Bill Clinton y lo mismo que le pasó a Dan Quayle con Bush. Aunque Dan Quayle tuvo eh, una anécdota, un incidente muy interesante en el que él va a una escuela y corrige a un niño que había escrito potato, o sea, papa. Y él le dice que no, que está mal escrito porque termina con E. Y el niño le dice que no, que el que está equivocado es él. Y entonces, a partir de ahí, todo el mundo le dijo potato y su carrera política terminó, aunque Bush no fue reelegido y no tuvo la oportunidad de postularse por sí mismo. Este artículo lo escribió Willie Brown en agosto del 2020, cuando el nombre de Kamala salió a relucir como una de las candidatas para estar en la fórmula con Biden, quien había prometido que él iba a escoger a una mujer negra. Para poner esto en contexto, vamos a decirles quién era Willie Brown para quienes no lo conocen. Willie Brown era el presidente de la Asamblea de California, uno de los políticos más corruptos de los Estados Unidos, investigado varias veces por el FBI. Willie Brown nació en 1934 y en ese momento estaba casado. Conoció a Kamala Harris a principios de los 90. Kamala Harris nació en 1964, es decir, él le llevaba 30 años. Y ella había terminado en el 1989 la escuela de leyes. Willie Brown la nombró a 2 comisiones estatales en California para las que ella no tenía ninguna calificación y que pagaban salarios muy altos, y a partir de ahí ella siguió con su carrera y llegó a ser senadora por California en una elección en la que no tuvo contendiente republicano porque corrió contra otra demócrata. El problema con esto, y a mí ese artículo me resultó como un poco chocante en aquel momento, es que, como ven en el titular, Willie Brown dice: Kamala debe decir que no a la posición de vicepresidenta. Y él explica que la razón por la que él le recomienda que no sea vicepresidenta, que rechace la oferta, es porque ella pudiera aspirar a la posición de fiscal general. Incluso lo dice en un segmento del artículo. Eso es poder real, porque la posición de vicepresidente no tiene un verdadero poder, es una posición irrelevante. Pero yo también creo que Willie Brown, sabiendo que Kamala no era una persona muy brillante, le recomendaba que no se metiera a ser vicepresidente porque ella no tenía las calificaciones para hacer un buen papel y ahí podía terminar su carrera política. Ha habido muchos momentos en la campaña en los que Kamala ha dicho cosas que no se suponía que dijera. Por ejemplo, cuando estaba dando un meeting, un rally, y unos jóvenes gritaron, Jesucristo es el Señor,
y ella, en vez de decirles se pueden quedar, podemos discutir, les dijo que no, que se fueran al rally más pequeño que estaba más abajo en la calle. Ahí se tiró encima a muchas personas que son religiosas y que no les gustó que ella dijera eso. O cuando en la entrevista con Biden en Fox, él le preguntó por qué ella no había hecho las cosas que decía que haría en los próximos 4 años, por qué no las había hecho mientras era vicepresidenta. Y lo único que se le ocurrió decir fue, bueno, yo no soy el presidente. Y él le dice, pero es la vicepresidenta. Y ella, en vez de contestar, dijo, pero Trump ha estado haciendo campaña por una década. Pero hay un momento específico en el que yo creo que la campaña de Kamala Harris implosionó completamente. Y es el momento en el que ella va a The View, el show de ABC, y Sonny Hostin le pregunta qué haría ella diferente o qué hubiera hecho ella diferente de lo que había hecho Biden en esos 4 años. Vamos a ver un momentico la imagen. Well, if anything, would you have done something differently than President Biden during the past 4 years? There is not a thing that comes to mind in terms of, and I've been a part of most of the decisions that have had impact. Terrible. Sin comentarios, terrible. Terrible. Incluso personas como Axl Rose, que fue el gurú de la campaña de Obama, no tuvo más remedio que salir a decir, ahí lo tenemos en pantalla, a decir en CNN que Kamala no era Biden, que ella iba a hacer las cosas diferentes, tratando de arreglar un poco la situación. Y esta es la situación que tenemos. ¿Era en realidad tan difícil dar otra respuesta? ¿Era tan complicado? Yo creo que cualquier persona sin educación universitaria pudo haber resuelto eso muy fácilmente. Y tengamos una cosa en cuenta. The View es un show puramente demócrata. Puramente demócrata. Yo dudo mucho que esas preguntas no hayan sido preguntas que le hayan dado a la campaña antes de la entrevista. Es muy difícil, yo no lo creería. Y es importante que veamos que yo he dicho otras veces que Kamala tenía una misión imposible. Y era la misión imposible de hacer un truco mágico y aparecer como si ella fuera una nueva candidata o la candidata del cambio, y que por arte de magia la gente no la viera a ella como la incumbente, sino a Trump. Eso era completamente imposible. Pero en este momento en particular, ella pudo haber dicho algo, por ejemplo, como me hubiera gustado que hubiéramos organizado mejor la retirada de Afganistán para que no hubieran muerto soldados. Cualquier persona con educación secundaria hubiera dicho algo así. Y lo repito, una campaña que recibió más de $1 billón, que se suponía que tenía todos los recursos para contratar a los mejores y que también estoy seguro recibió las preguntas por adelantado. No hubo nadie que le aconsejara, no hubo nadie que le dijera puedes decir esto, aunque hubiera sido mentira, aunque hubiera sido obviamente irse por el costado, pero al menos no era decir no hay nada que se me ocurra, no hay nada que me venga a la mente. Y entonces yo mirando esto, yo mismo he dicho que Kamala no es muy inteligente, pero es que nadie que llega a una posición como esa, sobre todo si está rodeado por un equipo de trabajo, hace algo así. Entonces es puramente especulativo, quizás nunca lleguemos a saberlo, pero en mi opinión Kamala no quería ser presidente. Y eso tiene que ver con lo que ella dice en el discurso. Ella dice, vamos a hacer una transición pacífica, pero yo voy a seguir luchando. Y quizás lo que está tratando de indicar es hacer algo parecido a lo que hizo Obama con el grassroots y todo ese movimiento que tanto daño le ha hecho a este país. Es decir, abrir una ventana para tener un futuro después que se termine todo el 20 de enero y ellos transfieran el poder.
En el próximo video vamos a analizar en un poquito más de detalle qué ocurrió con la derrota de Kamala Harris, por qué ella pierde, algo que era sabido, pero vamos a hacer un pequeño resumen de eso y ustedes pueden ver mi video anterior donde yo hice como una crónica de cómo se desarrolló la elección a través de la noche.